Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este sábado de la tercera semana de Cuaresma, la Iglesia nos presenta el texto del Evangelio según San Lucas en el capítulo 18, versículos del 9 al 14. Vamos a escuchar la proclamación. A algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la gracia, la presencia del Espíritu Santo en este sábado a Nuestra Señora aquí, hoy en esta imagen de la rosa mística. Clamémosle a ella que se ha bajado, que se ha hecho la esclava del Señor para que nos enseñe la verdadera santidad, la verdadera actitud para alcanzar el favor y la gracia de Dios. Por eso pidamos el Santo Espíritu de Dios. Digamos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, indícanos el camino de la humildad para que nos abajemos como María Santísima, como San Juan, precursor, y como todos los santos que han comprendido el camino de la justificación verdadera, lejos del fariseísmo y del desprecio de los demás. Ayúdanos a comprender la verdadera santidad. Amén. ¿Qué dice el texto? Volvemos capítulo 18, versículos del 9 al 14. Ustedes miran varias lecturas. ¿A quién se dirige el Señor? Está clara la introducción. ¿A quiénes? ¿Cuál es el ejemplo que coloca? Dos actitudes. Uno de una manera, otro de otra forma. ¿Cuáles son las expresiones que utiliza uno? ¿Cuál es el otro? En el fondo, ¿cuál es la actitud del corazón de uno y cuál es la actitud del corazón de otro? Y él termina diciendo una expresión que sintetizan aquellos que verdaderamente agradan a Dios y estarán en su presencia. Miremos los elementos, los detalles, los diálogos, las expresiones, todo es importante, varias lecturas, lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. El texto hoy nos trae dos actitudes: un fariseo que ora y un publicano que ora, dos en el templo. Pero Jesús pone estas actitudes de dos personajes porque hay unos, dice, algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Por eso dijo esta parábola. Esa actitud, si ustedes y yo vamos a ver, no solo quedó en la época de Jesús, en todas las épocas ha existido y existe. Aquellos que se creen justos y que desprecian, y hay otros que, viniendo de verdaderamente una vida de maldad, se abajan, se humillan, se arrepienten, piden perdón y verdaderamente salen justificados. Es decir, empiezan a vivir en la santidad y una nueva fidelidad delante de Dios que los llevará a la salvación. Entonces Jesús está poniendo aquí los dos casos, muy de la época también: fariseos que veían la religión como una fuerza de ellos mismos, meritoria por ellos mismos, en donde Dios tendría que pagarles sus méritos porque ellos eran muy buenos.
Y esto conducía a un desprecio radical por los demás. Es una religiosidad del mérito, muy exterior, muy basada en signos, muy a lo que Jesús les llamó la atención, que hablaban mucho, decían tal vez cosas que sí eran de la ley, pero no la vivían. Y querían los mejores puestos. Pues aquí precisamente hay un fariseo de pie que está ahí adelante, haciendo una oración de autoensalzarse, de darse incienso a sí mismo, como quien dice, mírame Dios, yo soy muy bueno, me tienes que pagar por esto y esto y esto, acuérdate de este detalle de tal día y esto y esto y esto, y he hecho estos ayunos, y definitivamente mira, yo no soy como ellos, ni injustos, ni adúlteros, ni rapaces, ni ese tipo que está atrás, mira, eso sí, ese sí está lejos de ti, yo estoy en la primera fila, por eso se hacía adelante. En cambio el otro no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo y se mantenía a distancia y se golpeaba el pecho diciendo, ten compasión de mí, que soy pecador, soy pecador. Reconocer. Yo les pregunto a ustedes, ya en la meditación de hoy, ¿cuál es el camino para llegar a Dios? ¿El autoensalzarse o el abajarse? ¿El gloriarse de sí mismo y seguir este patrón del fariseísmo, de la contabilidad del mérito, porque es que yo soy muy bueno y mírame Dios? No mires para allá porque los demás son malos, mírame a mí que soy bueno. O reconocer que todos tenemos pecado y que todos delante de Dios somos nada. Y que delante de Él hay que bajarse y postrarse. Si lo hace Nuestra Señora, que no tiene pecado alguno y dice, aquí la esclava del Señor, y se abaja como la más pequeña de las siervas del Señor. Si lo hace Juan Bautista, el profeta de la austeridad, que vivió en santidad y se reconoce que Él tiene que disminuir para que Jesús crezca. Si lo hacen los santos que comprendieron la verdadera religiosidad pura y santa de estar ligados a Dios, pero con un corazón humilde y sencillo, no con el ensalzamiento. Podríamos mirar muchos de los ejemplos de los santos de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el camino que nos propone hoy Jesús, no solo para esta Cuaresma, sino para la vida entera? Y cada uno entraría a revisar qué hay en el interior, porque la frase final es clarísima. Porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humilla será enaltecido, será ensalzado. Ustedes y yo hoy tenemos esta página evangélica que verdaderamente nos muestra cómo a Dios le agrada más un pecador penitente que pide perdón que un orgulloso que se cree justo. ¿Dónde estamos usted y yo? Habrá momentos que en la vida nos hemos creído muy justos y entonces Dios, mírame, dame el honor que me debo porque estoy muy camino en ti, pero mostrando como certificados de mira mis obras tan bonitas. O verdaderamente cada vez reconocemos que si hay algo en nosotros es un don de Dios, porque todo es gracia, todo es don de Dios aún. Ese dolor de pecado y ese de reconocernos pecadores es una obra que Dios mueve a que nos duela el corazón. No es los méritos nuestros, es el abajamiento. Claro, el que se abaja y el que se humilla va haciendo la obra de Dios, y entonces la obra de Dios va mostrando obras constatables de santidad y de fidelidad a Él. Que claro que hay que responder con la vida. Pero la actitud del corazón nunca debe ser ensalzarse, nunca debe ser colocarse por encima de los demás. Y para nosotros hoy, tener cuidado porque puede llegar eso. Ojo, a Dios le agrada más este pecador que se arrepiente y se convierte, porque todos tenemos pecado, que los orgullosos que se creen justos, que se creen buenos. Entonces, hay que tener cuidado con ese autoincienso, que es como una religiosidad muy a la manera de los fariseos. Y estos que se creían santos eran inmisericordes. Hablaban mal del publicano, el que estaba atrás. Y entonces, porque llega un momento en que los otros son los malos. Este es el pecador, este es el ladrón, este es el no sé qué.
este es el que está esclavizado en esto, este es el que tal cosa, los otros. ¿Y nosotros cómo actuamos delante de Él? Pues aquí el que queda justificado delante de Dios y haya gracia delante de Él es el que se abaja, es el que se humilla. En últimas, es el que reconoce. Así Dios puede ser Dios, así Dios puede entrar, así Dios puede lavar. Y hay ejemplos, hay un ejemplo grandísimo. Mateo, Leví, publicano, llegó a ser apóstol. Después de ser un pecador empedernido, llegó a ser una de las columnas de la iglesia. Y muchos de esos fariseos que se autoincensaban y se autoalababan quedaron lejos del reino porque fueron de los primeros que buscaron la muerte de Jesús. Si se creían tan buenos delante de Dios, ¿por qué no lo reconocieron? En cambio otro, que Jesús le dijo, sígueme, verdaderamente se reconoció pecador y lo siguió. Es que hay ejemplos, y hay otros ejemplos, de muchos que prostitutas, publicanos, ladrones y otros que con la palabra de Jesús verdaderamente se abajaron y reconocieron, y otros de los que estaban en el nivel más alto seguían autogloriándose y en ese autogloriarse no reconocieron al Dios hecho hombre, a Jesucristo el Señor. Que no nos pase a ustedes y a mí. Hoy decimos creer en Jesús, pero a veces caminamos mucho por este camino del orgullo y del autogloriarnos y resulta que el camino con Dios es un abajamiento total. Es una postración de un reconocimiento, postración en el sentido de adoración, no en orden a la esclavitud del pecado, sino adoración delante de Él, reconociendo, aléjate de mí, Señor, que soy un pecador, piedad de mí. Jesús manso y humilde de corazón, a mi corazón semejante el tuyo. Y decimos con David, con el Salmo 50, que tenga misericordia de nosotros porque hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Y es David cuando peca y se reconoce pecador, pues nosotros, con el Salmo 51, nosotros hoy aprendamos cuál es la actitud que le agrada a Dios. La actitud de esta Cuaresma y de siempre. Si usted revisa su historia personal, yo la reviso también, pues encontraremos seguramente actitudes de orgullo en algún momento y reconocernos mejores que otros. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué hay? ¿Qué actitudes se han dado? Según la enseñanza de Jesús hoy, ¿cómo debemos de vivir delante de Él? ¿Queremos ser esta actitud del fariseo o la actitud del publicano? No por los pecados del publicano, no por el reconocer que también nosotros tenemos esos pecados muchos y grandes, de muchos tipos cuando nos hemos separado de Dios y que resulta que todo en Él es un don y una gracia. Y Él no va a llevar, es como un cuaderno a la manera de reconocimientos en la medida como lo creían los fariseos de orgullo personal. Claro que Dios tiene en cuenta las buenas obras, claro que Dios conoce el que obra bien, eso está claro. Pero cuando uno sabe que eso es por obra de Él, que es de Él actuando en nosotros, es la gracia que lo ha transformado, pues dice, ¿de qué me tengo que gloriar si es la fuerza de Dios? Lo que han dado, los que han recibido gratis, denlo gratis. Se nos ha dado la presencia de Dios desde el bautismo, su fuerza y su gracia en los sacramentos. Este enamoramiento de Él nos llevaría a una verdadera religiosidad. Aquí se muestran como dos formas de religiosidad, dos tipos. ¿Cuál es la verdadera? Del camino de la fe, del abajamiento, del reconocimiento. Hoy hagamos oración. Te damos gracias, Señor, por esta lección de conversión que nos das en este día. Enséñanos, Señor, a evitar todo tipo de orgullo, de prepotencia, de sobradez, de autoensalzamiento. Enséñanos a estar lejos de la hipocresía, Señor, y de esta soberbia, de estos méritos de los orgullosos. Enséñanos la oración que te agrada. Ten compasión de nosotros, Señor, que somos pecadores. No somos dignos, Señor. Tenemos miserias en el corazón. Pero tu ternura y tu amor y tu perdón no tienen límite. Por eso salvas a quienes se acogen a tu misericordia
Bendito seas por siempre, Señor. Llénanos de tu presencia. Nosotros encasillamos a los demás, nosotros juzgamos a los demás. Entra en nuestro corazón para que tengamos una verdadera conversión y un abajamiento delante de ti, porque tú sigues creyendo en el hombre a pesar de todos sus hierros, a pesar de todas sus faltas. Líbranos, Señor, de una falsa religiosidad, de un ensalzamiento, y haz que brille tu misericordia en nuestro corazón para que nosotros obremos de la misma forma con los demás y con la esperanza y el gusto de tu banquete en la fiesta cotidiana de la Eucaristía, donde nos abajamos, donde reconocemos nuestro pecado y salimos con fuerza a mostrar una verdadera actitud de aquellos que humildes reconocen que si hay algo que hay bueno en ellos, viene de parte tuya, Señor. Gracias por tu fuerza, gracia y presencia. Amén. Cuarto momento, ¿cómo llevar esto a la vida? ¿Cómo vivir hoy esta Cuaresma y siempre una nueva actitud de la humildad y del abajamiento y del reconocimiento porque hemos pecado? ¿Cómo alejar de nosotros eso de yo soy bueno y los demás son malos, mírame Dios, no se te pierda ni una sola cuenta de mis capacidades porque soy exageradamente bueno? Y pongamos los pies sobre la tierra. Seamos sensatos y reconozcamos, Señor, hemos pecado. Y que Él nos dé la fuerza de cuando uno reconozca eso, no tiene capacidad de mirar ni atrás, ni a los lados, ni a los otros, porque es que hay un abajamiento que es una relación delante de Él y decir, Señor, solo en tu misericordia, Señor, ponemos todas nuestras equivocaciones, pecados, nuestras transgresiones, nuestro alejamiento de ti. Que podamos salir justificados y reconocidos de una actitud todos los días de abajarnos y de humillarnos en el buen sentido de poner los pies sobre la tierra, humus del humilde que reconoce que si hay algo bueno es porque Dios se lo ha dado y que muchas de sus faltas son producto de haberse alejado de Él. ¿Cómo hacer esto en la vida cotidiana? ¿Cómo hacer oración de penitencia en el Salmo 51, en los Salmos, en esta ira y confesarse y reconocer, pedir perdón? Son expresiones para este tiempo y para siempre. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.